Hola amigos de Revista Economía, hoy tenemos una entrevista muy importante con César Madrid. Él es gerente general de Madrid Inmobiliaria, que nos habla en esta parte de la entrevista sobre los inicios, logros, trayectoria y los principales retos que pasó en sus inicios la empresa que hoy tiene más de 6 proyectos en marcha. Sabemos que por la trayectoria y las obras que está teniendo, que están sonando a nivel del Perú, no solo de Lima, en lo que es Madrid Inmobiliaria, ¿qué nos puede comentar de la trayectoria? Sabemos que tiene más de 20 años en el Perú. Eh, ¿Con qué visión nació Madrid hace más de 20 años? Bueno, justamente el inicio de la empresa fue la tesis de una maestría que estudié hace más de 20 años. Antes de eso había tenido una experiencia con un desarrollo inmobiliario que no me fue muy bien, entonces decidí estudiar, ¿no? Capacitarme, estar preparado y justamente luego de haber terminado la maestría decidí que mi tesis era justamente la formación de Madrid Inmobiliaria. Hice un estudio de mercado y propuse un nuevo sistema de copropiedad inmobiliaria con financiamiento bancario. Y así empezó la empresa. Nuestros primeros más de 22 proyectos fueron realizados con el sistema de copropiedad inmobiliaria. Claro, me imagino que los primeros años fueron de desafíos, complicaciones, porque es propio del inicio de una empresa, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros desafíos que tuvo? El primer desafío era justamente contar con capital, porque el capital es importante para una empresa inmobiliaria, porque hay que invertir mucho en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Y justamente es algo que nosotros no contamos. El capital social cuando inicié la compañía era 100.000 soles. Entonces eso no era suficiente para hacer proyectos, muchos proyectos. Entonces ahí es donde nosotros propusimos este modelo de negocio de copropiedad inmobiliaria, porque bajo este modelo de negocio nosotros no vendíamos las viviendas. Lo que hacía era formar un grupo de personas, que las personas compren con sus iniciales el terreno y con los créditos hipotecarios que desembolsar, porque estas personas tenían que tener un crédito hipotecario aprobado. Iban al banco, desembolsaban y con el dinero que desembolsaban me contrataban para que yo les construya sus departamentos. Y bajo esa modalidad, claro, yo no tenía que invertir muy poco porque era un servicio que yo daba, no una venta, era un servicio de gerencia inmobiliaria, de cobrar mis honorarios de gerencia inmobiliaria por hacer el desarrollo del proyecto, los planos, las licencias, toda la parte operativa, digamos, del negocio inmobiliario. Y también le cobraba unos honorarios por la construcción. Ellos me construían y le cobraban un honorario por la construcción. Y así hice mis primeros... Así fue como empezó la compañía, los 22 primeros proyectos. Qué interesante. Esa debe ser entonces la estrategia que utilizó pues, para despegar, ¿no?, los primeros años y sobre todo para ver el tema de financiamiento del proyecto, ¿no? ¿Cuáles han sido o considera que los hitos más importantes a lo largo de estas más de 2 décadas, ¿no? Justamente un hito muy importante fue el momento que pasamos nosotros de hacer estas viviendas, este modelo de negocio de viviendas en copropiedad inmobiliaria, a hacer el modelo de negocio de vivienda de bien futuro, que es el modelo de negocio que normalmente se hace en el mercado, que es donde yo, inmobiliario, compro el terreno y yo vendo departamentos, ¿no? Entonces yo soy el dueño del terreno, doy en garantía al banco, hago una línea y vendo los departamentos, ¿no? Entonces, ese momento de quiebre se dio sin pensar, porque nosotros hicimos nuestros 3 primeros proyectos en copropiedad inmobiliaria con Interbank. Después el BBVA nos buscó para... Bueno, un funcionario del banco, BBVA, vivía por ahí cercano a los proyectos que hicimos y nos dijo, ¿no quieren trabajar con el BBVA? Nosotros dijimos, bueno, nosotros trabajamos este modelo de copropiedad inmobiliaria y ellos no tenían ese modelo en el banco. Este funcionario lo elevó al banco y el banco le aprueba trabajar con ese modelo. Nosotros nos pasamos al BBVA e hicimos 19 proyectos con ellos. Entonces, ¿qué pasó? En todo ese tiempo, otros inmobiliarios, como toda cosa novedosa, ¿no?, se enteraron del sistema, del modelo y entraron a hacer también copropiedad inmobiliaria con financiamiento bancario.
Pero ¿qué pasa? A lo largo de todos estos años, el banco empezó a tener problemas con algunos promotores y nos invita el gerente general adjunto, Javier Balbín, nos invitó a un almuerzo en la torre de República de Panamá, en la sede central del banco, porque quería saber cuál era el secreto de nuestro éxito, o sea, por qué nosotros nos iba tan bien en 22 proyectos y a los otros promotores no les iba tan bien, porque él tenía que tomar una decisión, si cerraba el modelo de copropiedad inmobiliaria o qué cosas tenía que implementar para que esto camine bien. Entonces ahí justo nos dicen, ¿y qué, qué, qué necesitarían ustedes para hacer bien futuro en vez de copropiedad inmobiliaria, ¿no? ¿O por qué no hacen bien futuro en vez de copropiedad inmobiliaria? Entonces justo coincidió en ese entonces que yo estaba terminando una maestría en finanzas y la tesis de mi maestría era justamente comparar los dos modelos de copropiedad inmobiliaria, que es el que venía haciendo, con el de bien futuro. Entonces como que la cosa se dio ahí y le explico a Javier, le digo, mira, según esto, por ese motivo, y me dice, ¿pero qué necesitarías tú? Le digo, salvo que el banco nos preste para comprar terrenos. Si el banco me presta 75% para yo comprar un terreno, entonces yo podría pasarme a hacer bien futuro. Y me dijo, ya, ¿qué más necesitas? Me dijo. Y así empezamos. Nosotros, el banco, nos empezó a financiar el 80% de los terrenos, para comprar terrenos. Entonces ahí fue donde hicimos el cambio. Fue un hito muy importante en la compañía porque fue el crecimiento de hacer proyectos pequeños en copropiedad inmobiliaria, ya hacer un proyecto, digamos, porque yo podría hacer 4 proyectos de copropiedad inmobiliaria que equivaldrían a uno de bien futuro. Okay. Entonces yo tenía la opción de hacer 4 de copropiedad inmobiliaria o hacer un solo proyecto de bien futuro. Y entonces el banco apostó por nosotros, nos dio financiamiento y pudimos pasar a ese crecimiento en tamaño de proyecto. Claro, y aparte que ya sería una responsabilidad solo suya, ya no necesitarían la participación de más personas, ¿no? Sí, y era complicado, porque imagínate, o sea, esto funciona muy bien cuando mi tesis fue un proyecto de 8 departamentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando los grupos son pequeños, claro, es fácil juntar un grupo de 8 personas, pero la empresa empezó a crecer, ya eran 10, 15, 20, 33 fue el proyecto más grande que tuvimos en copropiedad. Entonces, la copropiedad en ese momento era una limitante para seguir creciendo, porque funciona muy bien mientras el grupo es más reducido. Mientras mayor es el grupo, es más riesgoso. Entonces, se dio las cosas, se dio así. Lo que pasó fue como que se dio en un momento preciso y tuvimos la suerte de que el banco confiara en nosotros, pero eso fue justamente gracias a todo el buen trabajo que hicimos en esos años con el modelo de copropiedad inmobiliaria. Claro, ahora, esto fue en los primeros años donde fue evolucionando la empresa. Desde ese momento hasta ahora hubo cambios en el sector de inmobiliario, tanto como el sector construcción. ¿Cómo se fue adaptando la empresa a estos cambios? Justamente, por ejemplo, en ese entonces que te cuento ese primer proyecto que nos prestaron el 80% del terreno, a nosotros se nos presentó una oportunidad, porque nosotros estábamos viendo ya desde antes certificar nuestros proyectos con una certificación LEED, que ya existía, era una certificación de sostenibilidad, certificación internacional LEED, donde ya nos habíamos enterado que habían proyectos de edificios de oficinas que ya estaban certificando con esta certificación de sostenibilidad. Entonces, como nosotros siempre teníamos este bichito de querer darle algo, un valor agregado a nuestros clientes, ofrecerles algo diferente, entonces dijimos, bueno, acá en tema de la sostenibilidad hay una oportunidad para hacer algo bueno, ¿no? No solamente por nuestros clientes, sino también hay un componente social y medioambiental importante. Entonces, pero no lo hacíamos porque como los proyectos eran pequeños, hay un costo fijo muy alto para esta certificación, entonces como que no meritaba. Pero cuando ya pudimos hacer este proyecto, que era más grande, que eran como 4 pequeños, dijimos ya, ese proyecto lo vamos a certificar con una certificación internacional LEED. Y ese fue el objetivo y lo sacamos adelante. Es más, primero queríamos certificar LEED y después dijimos ya, ¿qué más le ponemos al edificio? ¿Qué más le ponemos? Y terminamos certificando la categoría oro. Y bueno, y a lo que voy es que desde ese momento nosotros identificamos que había una oportunidad en el mercado de que más adelante en un futuro se van a demandar estas viviendas sostenibles por el compromiso de las personas que cada vez es mayor y sobre todo de las nuevas generaciones por hacer algo a
favor del cuidado del medio ambiente. Y bueno, y empezamos ahí, después certificamos otro proyecto, Mi Vivienda Verde, también fue el primer proyecto en Perú, el programa Mi Vivienda Verde, el primer proyecto lo certificamos nosotros, salió la certificación EDGE, que se promovía por el IFC, la Corporación Financiera Internacional, averiguamos también, aplicamos, certificamos el primer proyecto EDGE en Perú, y a partir de ahí dijimos, vamos a certificar el 100% de la cartera de nuestros proyectos con certificaciones, con la certificación EDGE, una certificación de sostenibilidad. Y eso fue lo que nos hizo, a los pocos años, nos hizo acreedor a un reconocimiento internacional como EdChampion. Y fuimos la primera empresa peruana y la única, en ese entonces nos invitaron a Washington a representar a Perú como EdChampion y a compartir nuestras experiencias con otros países, otros promotores de otros países a nivel mundial que también venían certificando toda la cartera de proyectos, los cuales no eran muchos. La IFC tiene presencia en más de 120 países en el mundo y de los 120 países seríamos como unos 12 países, ¿no? De Latinoamérica estaba Colombia, estaba México, estaba Puerto Rico, creo, estaba Perú, y después habían otras empresas de África, pero fue muy, muy buena la experiencia poder compartir entre otros champions del mundo y sobre todo estar ahí en Washington recibiendo este reconocimiento por nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente. Entonces fue otro hito también muy importante, un reconocimiento muy importante. Claro, ahora eso sin duda habla de los principios y valores de la empresa desde sus inicios, ¿no? Apostar por la sostenibilidad. ¿Qué otros principios y valores son característicos de la empresa que se han sostenido en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el último plan estratégico que hicimos hace 4 años, cambiamos la misión y la visión de la compañía. Uh-huh. Porque nosotros, desde que hice mi tesis, hay otra anécdota también que, si me permites compartirlo, porque es muy bonito. Cuando yo estudié la maestría en el curso de estrategia, el profesor dijo, bueno, ustedes tienen que optar por una de estas 3 estrategias. O estrategia líderes en costos, o una estrategia en líderes en calidad, o una estrategia de diferenciación. Uh-huh. Y yo le dije, profesor, ¿y por qué no se puede hacer las 3? Me dijo, no, porque esto es imposible, me dijo. Porque si tú eres líder en costos, tienes que tener costos baratos y no puedes ofrecer calidad. Y lo mismo con diferenciación. Si tú quieres diferenciarte, tienes que ofrecer un valor agregado y eso te cuesta. Entonces no vas a poder ser líder en costos. Entonces, cuando yo formé mi empresa, justamente la visión de la empresa era ser reconocida por una empresa que vende servicios y productos de calidad, con valor agregado y a precios competitivos. Y en eso fue lo que trabajamos durante muchos años. Y ya luego de 16 años, que logramos esa visión. Y logramos esa visión, ¿por qué? No porque lo hicimos nosotros, porque lo hizo el mercado. Nosotros tenemos una certificación internacional Best Place to Live por 7 años consecutivos, donde lo que te dice es, te premia la calidad en el servicio y en el producto a través de la satisfacción de nuestros clientes. O sea, quien nos certifica son nuestros clientes. Ellos reciben una encuesta, como unas 80 preguntas, en todas las etapas del proceso de la compra de su vivienda. Desde que ingresó a la caseta de ventas, el tema del préstamo hipotecario, su desembolso, el acompañamiento, la entrega del bien, si se le entregaron lo que se le ofreció, le entregaron a tiempo. Y te mide luego de 6 a 12 meses de que ellos han recibido sus viviendas, porque también te mide la parte de servicio de postventa. Entonces también te preguntan qué tan satisfechos estaban con el servicio de postventa, eso respecto al servicio. Sí. Y respecto al producto también te preguntan, el producto fue lo que se le ofreció, la calidad de los acabados, la calidad del proyecto, la fachada, las áreas comunes, en fin, es una encuesta muy completa. Y lo bonito de esta encuesta es que te da benchmark, te dice cómo estás tú con respecto al mercado. No te dice quién es el mejor, ni te dice quién es el peor, pero sí te da benchmark. Y lo que sí te puedo decir es que en estos 7 años, en promedio, nuestra empresa se ha ubicado dentro de la top 3, o sea, entre las 3 mejores empresas, en tener un nivel de satisfacción de sus clientes, un mayor nivel de satisfacción de sus clientes, entre todas las empresas que se han presentado. Y hemos logrado obtener en satisfacción neta de clientes resultados por encima del 74% de satisfacción neta en promedio. Entonces, eso con respecto a ser reconocido por ofrecer productos de calidad. Valor agregado con el reconocimiento de las certificaciones.
el Champions, por ejemplo, ¿no? Por nuestro compromiso con el medio ambiente. Después ganamos un premio de creatividad empresarial también, justamente con nuestro producto Madrid Viviendas Sostenibles. Andamos en el 2021, nos dieron ese premio por, claro, el componente importante que lleva eso, que lleva el tema de certificar tus viviendas. Porque al certificar, como te repito, o sea, no solamente hay un beneficio que le damos a nuestros clientes, porque al lograr eficiencias en un proyecto, porque te piden eficiencias que generalmente generan ahorros. Estos ahorros de energía y de agua finalmente se traducen en ahorros económicos, porque vas a pagar menos luz, menos agua. Entonces, eso genera un beneficio a nuestros clientes. Aparte que hay un beneficio también social, porque una cosa es vivir en un edificio sin certificación y otro con una certificación internacional, ¿no? El tema también es otro componente. Hay otro componente también importante, por ejemplo, en el tema del agua, porque el agua es un recurso escaso y cada vez más escaso. Y hay algunos distritos donde hay algunas zonas, distritos donde hay problemas de factibilidad de servicios de agua. Entonces acá, al tú poder ahorrar esa agua, es un agua que puedes redistribuir. En Perú, en Lima, por ejemplo, 1/3 de las personas no tienen conexión domiciliaria de agua en sus casas. Entonces, y eso cada vez va a ser, el recurso del agua cada vez va a ser más escaso. El componente de costo, tal vez el componente de costo ahorita no sea muy incidente, porque el agua es barata. Aquí está subvencionada por el Estado en una parte. Pero de acá a unos años, yo creo que eso sí va a impactar en el componente económico también. Y la tercera parte es el componente medioambiental. O sea, cada proyecto que tú certificas, no solamente generas un impacto en la construcción, porque ahí también te miden la energía embebida en los materiales que tú usas para la construcción, también te toman esa medición y porque genera un impacto, ¿no? Entre un proyecto que no tiene la certificación y uno que sí hay un impacto, pero ese impacto puede ser un promedio de un 20%, ¿no? Pero el mayor impacto es en la operación de esa vivienda. O sea, el 80% del impacto que genera ese proyecto es en la operación, y esa operación es durante la vida útil de la vivienda. En promedio, para que tengas una idea, en Perú y en Latinoamérica, en promedio 50 años de tiempo de vida de una vivienda. Entonces, si tú multiplicas los ahorros por 50 años, vas a ver que, por darte un ejemplo, para que tengas una idea, un departamento promedio de los que hacemos, hemos certificado ya como 15 proyectos, un departamento promedio de los que certificamos, te puede generar de ahorros en esos 50 años un equivalente a 200 piscinas olímpicas en agua, solamente en agua. Y si vamos a hablar de ahorros económicos en energía y en agua, a los costos de ahora, más o menos en promedio están por encima de unos 100.000 soles de ahorro por vivienda a lo largo de todos estos 50 años. Entonces, fíjate que hay un componente importante. Y el otro, bueno, el componente medioambiental que te dice la certificación internacional, te dice cuántas toneladas de CO2 estás dejando de emitir al medio ambiente cada año que esa vivienda opera, que ese proyecto opera. Entonces, si eso lo multiplicas por tantos departamentos, tantos proyectos, y por tantos proyectos, obviamente el impacto es bastante considerable, hay un impacto muy, muy importante, ¿no? Y ahora estamos, y el siguiente reto, por ejemplo, en la compañía ahorita estamos, ya no nos conformamos con la certificación EDGE, sino estamos en un siguiente nivel, que es el EDGE avanzado o el EDGE Advanced, donde ya no te pide 20% de ahorro de energía, ahora nos pide 40% de ahorro de energía. Pero es una iniciativa de la compañía, de querer generar un mayor impacto en todo lo que te he dicho, ¿no? En nuestros clientes, la sociedad y el medio ambiente. Porque el impacto, sobre todo en el medio ambiente, si bien es cierto, tú vas a duplicar la eficiencia, ¿no? De 20 a 40, pero el impacto en el medio ambiente es 180 veces más el impacto que tú generas solamente por pasar una eficiencia de 20 a 40%. Entonces, un impacto muy, muy importante. Y ahí, bueno, en la compañía tenemos nuestras metas medioambientales para el 2030, de todos los proyectos que ya vienen operando y los proyectos que vamos a seguir entregando, estos proyectos que estamos construyendo ahorita, todos tienen su certificación y van a ser certificados. Y cada vez que van operando van incrementando esos ahorros, digamos, esas eficiencias y ese componente tan importante de contribución con el medio ambiente, ¿no? Que es uno de los compromisos de la compañía.